que les tengo hoy en día es una fotocopia del cheque con el que Trujillo pagó la deuda externa el 19 de julio de 1947. Esta es la fotocopia ya un poquito deteriorada, pero todavía distinguible en todos sus detalles, de el cheque con el que Trujillo pagó la deuda externa en esa época. Vamos a ver la información que tiene. Vamos a ver. Copia fotostática del cheque número 263.706 de fecha 19 de julio de 1947 por la suma de 9.271.855 pesos con 55 centavos. Ese era el monto de la deuda externa en esa época, el cual en ese momento fue pagado en su totalidad con ese cheque. 9.271.855 pesos. Tenemos que recordar que en tiempos de Trujillo el peso dominicano llegó a estar a la par del dólar. O sea que hablar de una suma de 9 millones de pesos, más de 9 millones de pesos, o 9 millones de dólares, que era lo mismo porque estaban a la par, pues era hablar de una cantidad muy significativa de dinero, porque en aquella época las monedas no se habían devaluado a los niveles como están ahora. Es una cantidad muy significativa de dinero que fue saldada en su totalidad con ese cheque. Entonces, sigue diciendo, en pago de la redención total de la deuda externa, en cumplimiento de la ley número 1484 del 18 de julio de ese mismo año. Entonces, a continuación siguen unas palabras exaltando a Trujillo. No debemos olvidar que aunque estas eran acciones que de por sí eran positivas, imagínense el pago de la deuda externa de un país, pero Trujillo, que tenía una personalidad megalómana, narcisista, Trujillo utilizaba este tipo de momentos, de ocasiones, para entonces hacer una exaltación a su persona, hacer un culto a su personalidad. Miren las palabras que usa aquí, que eso es fruto del amor, de la fecunda inteligencia y la firme voluntad creadora del generalísimo. Oigan eso, el hombre se vanagloriaba realmente. Tanto que la Biblia previene sobre eso, sobre no caer en la vanagloria. Pero Trujillo era asiduo a darse mucha pompa a su nombre, a su persona. Pero este es un documento histórico, una copia del documento histórico, de hecho. Y quería compartirlo con ustedes en el canal. Debemos recordar lo que estaba mencionando. En esa época, Trujillo logró que el peso dominicano estuviese a la par del dólar. Y hablar en esa época de 9 millones de pesos o 9 millones de dólares, que era lo mismo, pues era hablar de una suma cuantiosa. Para que ustedes tengan una idea, una casa grande en Gascue por esos tiempos llegaba a costar 5.000, 10.000 pesos. Una mansión en Gascue. O sea que hablar de 9 millones de pesos era hablar de una suma estratosférica. Esa era la cuantía de la deuda externa de la República Dominicana en ese tiempo. Por aquellos tiempos las monedas estaban, tanto el dólar como el peso, mucho menos devaluadas de como están ahora. O sea que estamos hablando de una suma muy considerable. Esto fue de 19 de julio de 1947. Esa es la fecha de ese cheque con que se pagó la deuda externa. Eso fue poco más o poco menos en la mitad del régimen de 30 años de Trujillo. Helo aquí. También es de destacar que la fortuna personal de Trujillo
al final llegó a ser cuantificada en cerca de $1.000 millones. Esto sin contar, claro, de esto yo hablaré en otro video, sin contar las propiedades, las empresas, porque Trujillo llegó a ser jefe de todas las empresas de la República Dominicana, de las empresas estatales. O sea que realmente para él desembolsar 9 millones de pesos tampoco es que representó una suma que le hiciera un hoyo, por decirlo así en buen dominicano. Pero aquí está el documento, este es un documento histórico. Yo entiendo que la historia hay que divulgarla para poder preservarla y quise dejárselo por aquí para que ustedes